Continuamos en Unidiversidad Noticias, en vivo como todos los días en el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, Señalú, y tengo el gusto de presentar a Pablo Salinas, abogado del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos. Hay dos temas para charlar con él. El primero es la presentación de un libro que va a realizar mañana aquí en esta casa de estudios, La Justicia Federal en el banquillo de los acusados. El segundo tema también para preguntarles, muy de coyuntura, y tiene que ver con la condena a represores que se conoció hoy en el departamento de San Rafael. Pablo, buenas noches, ¿cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, ¿y vos? Gracias por venir. Muy bien, muy bien. Un orgullo, un honor estar acá en nuestra casa, ¿no? Porque absolutamente. yo me siento parte de esta universidad como docente de la misma, ¿no? Absolutamente. Y mañana, en el marco y en esta casa de estudios, en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, presentás el libro que tenés allí, ¿no? Este libro que tiene los dibujos de Andrés Cassiani, que se presenta en el marco de las Jornadas Nacionales de Sociología, a las 17 horas en el Aula Magna de Ciencias Políticas, y que tiene esto, ¿no? La particularidad de que Andrés hizo dibujos maravillosos, que están muy bien cuidados y editados. Esta es una publicación de nuestra universidad, de nuestra facultad. Ediunc. Y específicamente la ha dirigido la directora de publicaciones de Ciencias Políticas, Roxana Rodríguez, y va mi agradecimiento también a la decana de Ciencias Políticas, Claudia García, que ha tenido siempre un compromiso muy fuerte con todo lo que es la defensa y la lucha por los derechos humanos. Esto hay que resaltarlo. El libro es un libro que intenta no aburrir, e intenta presentar los argumentos de la parte acusadora, que somos nosotros en el juicio, en un juicio que consideramos histórico para la Argentina. Es decir, sale de los límites provinciales este juicio, porque se está enjuiciando a una institución que actuó durante la dictadura, que es la Justicia Federal. Entonces, el libro lo que pretende es poner en discusión y en el tapete un análisis más bien estructural, no un análisis individual de cada uno de los actores, sino decir que generalmente cuando se pretende individualizar y se dice, bueno, Hitler es el culpable de todo el holocausto, la Shoah, se pasa por alto que en realidad hay distintas instituciones que fueron las que permitieron que el nazismo fuera una catástrofe. Bueno, en Argentina, en la dictadura militar, hubo diversas instituciones que coadyuvaron o colaboraron con el plan criminal del terrorismo de Estado en la peor época de nuestra historia, que afectó a todos los partidos políticos, a los gremios, a las universidades, a la sociedad en su conjunto. Entonces, el análisis que se presenta en el libro es un análisis más bien institucional, que tiene que ver con cómo actuaron esas instituciones que debieron en su momento haber sido el último recurso de los ciudadanos, y cómo se transformaron y fueron una herramienta más de lo que fue el plan criminal del terrorismo de Estado. Claro, en ese sentido como que aislada la sociedad, porque uno siempre recurre a instituciones o a la figura de la justicia para buscar justicia en este sentido, y que estaban totalmente opacadas en ese momento. Interesante, enfocás en el libro y lo que leía en la gacetilla de prensa y en la explicación, distintas aristas, ¿no?, de lo que fue esta época, y sobre todo anclado aquí en la provincia de Mendoza. Y también hay una especie de contexto histórico de dónde viene la metodología de la desaparición de personas. Haces un contexto histórico de los franceses, ¿no?, que utilizaban esto en sus colonias, ¿no? Me gustaría que profundices un poquito. Viene del decreto Noche y Niebla de Hitler, y después la influencia francesa, es decir, cómo los franceses en su plan colonial en Argelia utilizaron la tortura y la desaparición forzada. Y luego esto se trasladó a Latinoamérica. Entonces en Latinoamérica se generalizaron esas dos herramientas, tanto en Chile como en Argentina, como en Uruguay, en los distintos países latinoamericanos. Pero en el nuestro en particular, la base, incluso reconocido por los propios represores, fue la doctrina francesa. Hay una investigadora francesa que yo cito en mi libro, que es
María Monique Robin, que incluso entrevistó a Genaro Díaz Besone y a Viñone, y ellos le dijeron, nosotros seguimos la doctrina francesa, y buscaban, y ese fue el efecto que produjeron, al no entregarle los restos a los familiares, no responder por homicidios, sino por privaciones ilegales de libertad. Claro. Y eso les permitió a muchos estar libres incluso durante el desarrollo de los juicios. Y recién verse privados de libertad cuando fueron condenados ya por homicidios en el final del juicio. Esto era parte del denominado plan criminal. Claro. Y es muy importante lo que señalaste recién también cuando dijiste el último lugar donde recurren las víctimas, claro, la justicia. Claro. Porque los familiares, ¿a dónde fueron? A la justicia federal. Ahí presentaron habeas corpus y en las comisarías presentaron denuncias. Claro. Pongámonos en la piel de alguien que a las 2 de la mañana le secuestran un hijo de 19, 20 años. ¿Qué hace? Va a la comisaría a hacer la denuncia y dice, se presentó un móvil de tales características, usaban borseguí, eran tales personas. La policía lo mandaba a la justicia federal y la justicia federal con un sello los sobreseía el expediente, es decir, lo archivaba. Claro. Esta era la respuesta en ese entonces. Entonces imagínense hoy que alguien haga una denuncia de esta característica y el fiscal lo archive a los 10, a los 15 o al mes. Claro. El escándalo que sería, ¿no? Porque bueno, como vos bien señalabas, la sociedad recurre a sus instituciones. Claro. Los familiares recurrieron a la justicia federal. Y entonces lo que ponemos en análisis en el libro es cuál fue la respuesta que esa justicia les dio y por qué nosotros consideramos que se sumaron al plan criminal del terrorismo de Estado. ¿Pablo Mendoza es pionera o única en ese sentido sobre el juzgamiento a magistrados? Mendoza fue pionera porque fue el requerimiento que hace el fiscal Omar Palermo, que es un requerimiento muy bien fundado, muy bien hecho, muy serio, muy sólido. Fue uno de los primeros, pero hoy, con el transcurso de los años, tenemos avanzados juicios en prácticamente toda la Argentina. Tenemos juicios contra ex magistrados en Neuquén, juicios contra ex magistrados en Santiago del Estero, tenemos al juez Manlio Martínez condenado en Tucumán, tenemos al juez Brusa condenado incluso antes de nuestro juicio, tenemos en Córdoba avanzada ya para juicio oral la causa de Córdoba, pero la de Mendoza era la que ya había llegado es más, estamos hace 3 años en juicio. Claro. Que había llegado más rápido a juicio oral. Obviamente después los tiempos se dilataron y no hemos tenido todavía sentencia, pero estamos sobre el final. Falta que termine de alegar, no alegar, sino de duplicar el abogado de los ex magistrados y se les pregunta las últimas palabras a los acusados y se va a dictar sentencia. Tenemos mucha esperanza y mucha expectativa de que la sentencia sea antes de la feria judicial, la sentencia aquí en tribunales federales de Mendoza, en esta causa. Pablo, voy a volver un poquito al contexto histórico porque según lo que leí también sobre tu libro, arrancás un poco contando la historia desde 1955, Revolución Libertadora y serios golpes de Estado que se concatenaron después, Onganía, recuerdo, en la década del 60, si no me equivoco. ¿Qué similitud tiene con la última dictadura militar? ¿Fue como un proceso de dictaduras hasta que llegó a la última? ¿Desde dónde lo abordás, digamos? Bueno, el análisis mío, que incluso yo lo transmito y lo pongo en discusión en la cátedra de historia, es que para poder entender el 76 tenemos que retrotraernos al 55. Claro. En el 55 se produce un golpe de Estado contra Perón. Pensemos que ahí se produce un hito porque tiempo después los militares fusilan a militares. Y se genera un sistema político ilegítimo que dura 17 años. Claro. ¿Por qué digo ilegítimo? Porque no hubo una total participación democrática en esos 17 años. Hubo 2 breves periodos democráticos que son el de Frondizi y el de Ilia. Pero ambos periodos estuvieron seriamente presionados y coaccionados por
las fuerzas militares, al punto tal que un presidente excelente como es Ilia, siempre recordado como excelente, querido por el pueblo argentino, es derrocado por Onganía, claro, que sumerge, o sea, lleva al país a la noche los bastones largos, luego se produce el Cordobazo, él se quería quedar 12 años, se tiene que ir antes por el Cordobazo, claro, pero después viene una sucesión de golpes dentro del golpe, con Levington, con Lanusse. Finalmente Lanusse dice que a Perón no le va a dar el cuero, pero la situación política es insostenible. claro. Y lo que trata de explicar mi libro es cómo surgen también movimientos revolucionarios y Claro. por qué se producen los movimientos revolucionarios. Hay factores externos que tienen que ver con el triunfo del Che en Cuba, que tienen que ver con el Mayo francés, que tienen que ver con una época, y hay factores internos, que es que nuestro régimen político era ilegítimo. Claro. Entonces eso generaba las condiciones para que diversas organizaciones se volcaran incluso a la lucha armada. Claro. Y eso a su vez generaba el justificativo de una represión. Ahora, esa represión podría haber sido por vías legales, pero la dictadura militar eligió la ilegalidad. Claro. Y esto es lo que sostengo en el libro, es decir, eligieron la ilegalidad ellos solos o lo acompañaron las otras instituciones del Estado. Y ahí son las respuestas Claro. que habrá que buscar en el libro. Absolutamente. Pablo, te agradezco mucho. Quería cerrar la charla con una breve apreciación sobre las condenas que se conocieron hoy en los tribunales federales de San Rafael para el Movimiento Ecuménico de los Derechos Humanos, que entiendo que también son querellantes. Somos querellantes. En esa causa también. ¿Están satisfechos con las condenas que hoy se conocieron? Somos querellantes, valoramos el trabajo de Gonzalo Evangelista, Lucas Lecur, Diego Lavado, Sergio Salinas, que han estado en el juicio de San Rafael representando al MET. Estamos conformes con la sentencia, incluso con lo último que dispone la sentencia, que es notificar al Vaticano de la otra institución. Otra institución, porque esto fue una dictadura cívico-militar eclesiástica. Es decir, acá los familiares buscaron respuesta en la justicia federal, no la obtuvieron, y en la iglesia no la obtuvieron. Pero antes de terminar, yo sé que los tiempos son tiranos, pero antes de terminar no quiero dejar de decir que recordamos profundamente a Marta Sosa, a la mamá de Javier Fagetti, que fue víctima de femicidio, en esta ola de femicidio que nos está tapando en Argentina, que es tremendo, Sí, es tremendo. Que no podemos entender qué pasa, y nos sumamos al Ni Una Menos, que estamos con Silvia Minoli, hemos sido admitidos querellantes en una de las causas por las jóvenes mendocinas, pero no quería dejar de recordar en Marta Sosa, esa mujer militante, esa compañera, esa luchadora, que estaba con muchas expectativas de esta sentencia y que nos acompaña a todos. Yo siento que nos acompaña como nos acompañan todos nuestros compañeros. Pablo, te agradezco mucho y mucha suerte con la presentación del libro. Mañana a las 5 de la tarde en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNCUYO. ¿Es así? Aula Magna. Aula Magna. Gracias por venir. No, gracias a vos. Por favor. Hacemos pausa y ya venimos.